Es por eso que el título que he puesto a esta predicación es La necesidad de ser salvados en medio de la impotencia. Vaya a la escritura conmigo. Juan capítulo 5 nos relata la historia del paralítico de Betesda. Después de estas cosas, dice la escritura, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vamos a orar. Hermanos, si aquel primer milagro que Jesús hizo en Caná fue en el entorno de una familia y reflexionábamos que cuán honroso era para Jesús el matrimonio. Y recordamos aquella segunda señal que Juan nos ha plasmado en su evangelio, él teniendo misericordia sobre un hombre poderoso, cortesano, un hombre que trabajaba en el palacio de Herodes. Esta tercera señal que está mostrando el evangelio es Jesús mostrando compasión y misericordia por un hombre que está en un estado de completa incapacidad, un hombre desdichado, un hombre que se encuentra en la miseria absoluta sin esperanza. Lo que hace el evangelista para introducirnos en esta historia es decirnos y mostrarnos el lugar donde se desarrolla este encuentro. En el verso 1 nos dice que estas cosas acontecieron en Jerusalén, que Jesús ha dejado su trabajo en Galilea y ahora va a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, que es el centro de donde se encontraban todos los líderes religiosos. Jerusalén, de aquí en adelante, creemos que es el segundo año del ministerio de Jesús. Va a ser ahí en Jerusalén el centro donde se va a llevar a cabo una lucha, una batalla entre la fe y la incredulidad. Jerusalén va a ser el escenario, la sede de esos líderes religiosos. Jerusalén va a ser el escenario donde se va a determinar quién es Jesús. Los líderes religiosos y los hombres poderosos de esa ciudad, de la religión judía, ellos ahí en Jerusalén van a determinar y van a juzgar la autenticidad del Mesías. Si es auténtico o si le vamos a rechazar. Jerusalén se va a volver entonces ese lugar donde Jesús va a llevar a cabo sus discursos y donde se va a enfrentar a esos judíos en algunas discusiones. Es aquí donde nos dice Juan que Jesús se dirige. Jesucristo ha sido el personaje más controversial de toda la historia humana. Muchos hombres han dado calificativos acerca de quién es Jesús. Han pasado más de 2000 años y Jesucristo sigue siendo ese personaje controversial. Existen millones de personas que aborrecen y odian el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otra parte, también existen millones de personas que le aman. Millones de personas que darían su vida por ese mismo nombre. Es Jesucristo, es Jesús un hombre controversial.
Es Jesucristo. Es su nombre de quien depende la salvación de la humanidad. Jesucristo dijo claramente en su palabra, yo soy la puerta. Jesucristo no dejó en ambigüedad quién era Él. Él dijo, yo soy la puerta y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. Nadie irá al Padre si no es a través de Jesucristo, de su nombre. No hay otro camino, no hay otro medio. De hecho, aquel que intenta entrar por otra puerta es considerado un ladrón, un salteador. Jesucristo es ese camino angosto. Jesucristo es ese único camino. Jesucristo es esa única puerta. El nombre de Jesucristo es el único en que hay salvación. Porque no hay otro nombre, dice la Escritura, debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Sino en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Así es que, hermanos, en la desesperanza del hombre, Jesucristo es el único camino. En la desesperanza, en la impotencia del hombre, Jesucristo es el único Salvador. Así es que es aquí en Jerusalén donde se va a tomar la decisión final sobre quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? En el verso 2 nos dice el evangelista que Jesús se dirige, entra a la ciudad y se dirige a un lugar en específico. Jesucristo va al estanque de Betesda. Ese lugar era un lugar donde descendían las aguas. Ese lugar se encontraba dentro de la ciudad de Jerusalén, en medio de las casas, muy cerca del templo. Se encontraba ese lugar que parecía un lugar de enormes piscinas. Si usted entra al internet y busca, usted puede ver las ruinas de lo que era el estanque de Betesda. Y eran como unas grandes piscinas donde cuando llovía y el agua descendía de las colinas y se almacenaba el agua en el estanque de Betesda. Era ahí adentro de la ciudad donde convergían estas aguas. Y es ahí donde va Jesús. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Jesucristo va a Jerusalén, pero hemos de examinar esta señal y ver hacia dónde se dirige Jesús. En ese lugar, nos dice el texto que acabamos de leer, en Betesda, en ese lugar se encontraban los enfermos, los ciegos, los paralíticos. Era un gran pabellón de hombres desesperados, agonizantes, enfermos. Era como Jesús dirigiéndose a un hospital, a un lugar donde está la necesidad. Jesús se dirige y va a la ciudad y Él se dirige al lugar donde está la necesidad. Ahí donde estaba esta multitud de gente. Jesucristo se dirige donde está la humanidad necesitada. Si tú te examinas a ti mismo en esta mañana y ves a un hombre, a una mujer que lucha con el pecado, si cuando tú te examinas a ti mismo y tú lo que ves es a un hombre que está luchando o que tiene un vicio que no ha podido dejar y sabes cuál es tu condición, lo que ves al mirarte, examinarte, es un hombre tan débil de carácter que no ha podido cambiar. Un pecado que cometes una y otra vez. Y si te miras a ti mismo y tú dices en esta mañana, Jesucristo nunca vendría a mí. Él no se acercaría a mí. Y estoy aquí en esta mañana, no sé por qué, pero yo sé quién soy y yo sé que Dios sabe quién soy yo. Muy seguramente Jesús no se acercaría a mí. La buena noticia, hermanos, cuando vemos a Jesús y su evangelio, es que Jesús viene al lugar donde está la necesidad. Tú eres el motivo por el cual Dios nos trae esta predicación. Jesús fue a Jerusalén no a comer con los sacerdotes,
no a tener comunión ni entretenerse con los gobernantes. Jesús, el Hijo de Dios, va a Jerusalén y dirige sus pisadas a donde estaban los enfermos, los impuros, donde estaban los más necesitados. La Biblia dice que Jesucristo vino a libertar a los cautivos, que Jesucristo vino a sanar los corazones quebrantados. El estanque de Betesda era eso, un lugar lleno de hombres y mujeres necesitados, quebrantados, enfermos, cautivos por la enfermedad. Cuando nosotros examinamos el Evangelio nos damos cuenta qué es lo que Dios hizo, qué es lo que Jesús hizo, el Hijo de Dios. Descendió del cielo para salvar a una humanidad pecadora, dejando su trono de gloria y dirigiéndose al lugar donde habitaban los hombres y mujeres rebeldes, enemigos de Dios, impuros, pecadores. El Hijo de Dios se adentró en un mundo lleno de pecado. Lleno de pecado no en el sentido abstracto, no en un sentido moral, de que este mundo está lleno de pecado, sino este mundo está lleno de pecado porque está lleno de hombres pecadores. Este mundo está lleno de pecado y de tinieblas porque está lleno de hombres corruptos y pecadores. La Escritura nos dice que la creación fue dañada por causa del pecado del hombre. Jesucristo desciende del cielo para sanar a los quebrantados. Él ha venido a este mundo, a un lugar donde no hay hombres sanos, a un lugar, este mundo donde están congregados todos los hombres necesitados, impotentes. Un mundo lleno de tinieblas, lleno de hombres y mujeres sucios. Y así es la gracia de Dios, hermanos. El Hijo de Dios dijo: Padre, yo descenderé a ellos. Estando en el cielo con el Padre, el Hijo de Dios dijo: yo iré allá, donde están congregados los hombres y mujeres destinados a la muerte, sin esperanza, sin salvación. Esa es la obra del Hijo de Dios, una obra de gracia. Jesucristo dijo: me identificaré con ellos y seré un hombre como ellos. Y Jesucristo se dirigió al lugar donde estaba la necesidad. Así, hermanos, entendemos que el Evangelio es poderoso. ¿Y por qué decimos que el Evangelio es poderoso? El Evangelio es poderoso porque Él desata su poder, su dunamis, el dunamis del Evangelio, el poder de Dios se desata, detona donde está la mayor necesidad. Así es que Jesucristo va y desciende a ese lugar donde está esa humanidad sufriente. Él viene y se dirige al estanque de Betesda, donde está la congregación de impuros, y Jesucristo llega como la respuesta al ciego. Jesucristo viene como la respuesta al que no puede ver. El Evangelio de Jesucristo viene como respuesta al paralítico. El Evangelio es para aquel que no puede caminar ni hacer nada por sí mismo. Jesucristo es la respuesta. Parece que no puede moverse. La Biblia nos dice: los hombres son enemigos de Dios, no pueden tener comunión con Dios. Han quedado incapacitados por causa del pecado. Jesucristo es la respuesta. Él viene donde están los paralíticos, donde están los enfermos, donde están los inmundos. Jesucristo es la respuesta para el hombre pecador. ¿Y qué de mí, pastor? Yo he creído el Evangelio, pero yo sé que lucho con el pecado. ¿Qué me aconseja, pastor? ¿Qué dice la palabra? Jesucristo es el mismo. El Evangelio es tan poderoso y tan útil como para salvarte, como para sostenerte, como para guiarte.
como para irte transformando y cambiando y santificarte. En el contexto geográfico que el evangelista nos dice que ese estanque estaba donde se encontraban los 5 pórticos, tenía 5 pórticos. Ese estanque estaba muy cerca del templo. De ese estanque, del estanque de Betesda, salía un canal que alimentaba de agua al templo donde se realizaban los sacrificios y los ritos de la purificación. El templo necesitaba ser surtido de agua y el estanque estaba muy cerca, y del estanque de Betesda es donde surgía, donde alimentaba de agua al templo. Ese lugar, ahí donde se congregaba esa multitud de cientos o de miles de enfermos que estaban en total desesperación, gente impotente esperando un milagro o la muerte. Ellos no podían acercarse al templo. Jesús se dirige allí porque esos hombres no podían, por su enfermedad, acercarse al templo, que era considerado el lugar de la presencia de Dios. Ellos no podían ser beneficiados por ninguno de los beneficios que otorgaba los servicios que se hacían dentro del templo. Ellos no podían. Lo más cercano, o la conexión más cercana para estos hombres con el templo, era ese estanque, ese lugar que estaba ahí. Ellos estaban separados de los beneficios del templo. Ellos estaban cortados de la presencia de Dios. Y estos hombres con gran necesidad no podían tener esos beneficios. No podían ir hacia donde se suponía que estaba la presencia de Dios. Pero ¿qué nos narra esta señal? ¿Qué nos muestra esta señal? Vemos la presencia de Dios en Jesucristo, el Hijo de Dios, viniendo a ellos. Ellos no podían ir al templo, a donde se creía que estaba la presencia de Dios. Pero ahora el templo, que es Jesucristo, está yendo a ellos. Esa es una buena noticia. Aquellos que no podían ir por su incapacidad, porque eran paralíticos, enfermos, impuros, ciegos, ahora el templo viene a ellos. Ese es el evangelio, hermanos. Es Dios en su gracia viniendo a nosotros, porque la salvación no depende de nosotros. La salvación es obra soberana, es una obra de gracia de Dios viniendo a nuestras vidas para traernos el beneficio de la salvación y librarnos de la muerte. Él viene a suplir la necesidad del hombre. El pecado nos enferma. El pecado enfermó al hombre. El pecado nos ha dejado ciegos. El pecado ha dejado a la humanidad ciega. El pecado ha dejado a la humanidad paralítica. El pecado ha dejado al hombre total y absolutamente incapacitado. Ha quedado depravado totalmente. No hay una pizca de bondad o de deseo en el hombre por las cosas de Dios. Está perdido. No tiene posibilidad en sí mismo para salvarse. El evangelio de la gracia de Dios es a Jesucristo, el Hijo de Dios, viniendo a este tipo de personas, de seres corruptos totalmente. Ese es el Dios de la gracia que nos revela la Biblia, y lo vemos claramente en esta señal. Jesucristo viniendo a los enfermos, a los ciegos, a los paralíticos. Jesús es el único que puede ayudarte. No sé qué hacer, pastor. Yo tampoco. Cuando usted me dice, yo no sé qué hacer, ¿qué? Es que yo tampoco sé.
Solo hay una cosa. Jesucristo es la única respuesta al pecado. Jesucristo es la única respuesta también a nuestras luchas con el pecado. Yo no sé qué hacer para cambiar. Jesucristo sigue siendo la única respuesta al problema del pecado. Jesucristo es el único que sí puede ayudarnos. Un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? ¿No dice eso la Escritura? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tiene que venir uno que sí ve. ¿Saben quién es el único que sí ve? El único que tiene abiertos sus ojos espirituales. ¿Quién era el único en este texto sobre la faz de la tierra? El único hombre que podía ver verdaderamente. El Galileo, el hijo del carpintero, era el único sano sobre la faz de la tierra que podía ir a ese lugar y ayudar a esas personas. Jesucristo es el único que puede ver. Jesucristo es el único que puede andar. Jesucristo es el único que puede dirigir sus pasos hacia el Padre y tenía perfecta comunión con el Padre. Es el único. No había otro. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno bueno, no hay quien haga. No hay quien pueda valerse, no hay quien pueda hacer algo por sí mismo. Todos están completamente incapacitados por causa del pecado. Pero hay un hombre. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Él es la respuesta. Él es el que viene a este grupo de personas y se dirige a ellos como el único sano sobre la faz de la tierra. Un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Pero aquí viene el que sí puede. El que no es enfermo. El único que no estaba enfermo. El único que no era impuro. Se decía que en el templo solamente podían entrar los que se habían purificado. ¿Saben qué? El único que estaba verdaderamente limpio y purificado, era Jesús. Porque Él no pecó. Él cumplió la ley. Y lo vemos en esta señal también, y quizás lo pasamos por alto, porque dice que Él se dirige a Jerusalén porque a una fiesta, a la fiesta de los judíos. Los judíos, todo el pueblo de Israel tenía la obligación de acudir por lo menos a 3 fiestas que marcaba la ley. Como una ley tenían que ir a la fiesta del Pentecostés, a la fiesta de la Pascua y a la fiesta de los tabernáculos. Todo judío mayor de edad tenía la obligación de dejar su casa e ir a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Y Jesucristo lo vemos aquí cumpliendo la ley. Para cumplirla perfectamente. Él es el único sano. El único que no quebrantó la ley. Y Él es el que sí puede ayudarnos. Y Él es el que se dirige a nosotros. Cuando yo estaba ciego, dice el himno Sublime Gracia. Fui ciego, Fui ciego, pero ¿ahora qué? Ahora veo. Mas hoy veo yo. Cuando yo estaba ciego, Él sí pudo verme. Cuando yo no le podía ver y había creado un Dios a mi imagen y a mi semejanza, y estaba totalmente ciego, Él, que era el único que podía ver, Él me miró. Cuando yo estaba paralítico sin poder ir a Él por causa del pecado, su evangelio vino a mí.
En el versículo 5 dice, y había allí, en ese lugar, en esa congregación de hombres impuros, impotentes, enfermos, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. En ese lugar había un hombre completamente incapacitado, impotente. Estaba sufriendo, como todos los demás. Estaban sufriendo, como todos, enfermos, ciegos, paralíticos, 38 años. Este fue el caso más patético quizás de los que había en ese lugar. Y Jesús lo escoge a él, Jesús lo elige a él. Al caso más patético y más triste, más desolador, Jesús escoge a este hombre, 38 años, toda una vida. 38 años, con una enfermedad que lo había dejado incapacitado. No sabemos cuántos años tenía, pero 38 años, yo le aseguro, es toda una vida. ¿Quién quisiera perder 38 años? Yo primero quiero llegar, me faltan 2. Pero les puedo decir, en 38 años han sucedido tantas cosas, es toda una vida. Y este hombre estaba en esa situación, 38 años, su vida impotente. Este hombre no se podía ayudar a sí mismo. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Sigo batallando con esto. ¿Ya te diste cuenta? Tú no te puedes ayudar a ti mismo. Tenemos psicólogos que necesitan más ayuda que sus pacientes. Estamos llenos de consejeros, cuando ellos mismos no se pueden aconsejar. Estamos llenos de motivadores que si tú ves su vida de en verdad, ellos no pueden con su propio corazón. Quizás la solución sea el dinero. No es el dinero. Hombres con mucho dinero que no pueden comprar la felicidad. Nosotros no somos diferentes, hermanos, a este hombre. Nosotros no nos podemos ayudar a nosotros mismos. Tú no puedes ayudarte a ti mismo. La humanidad ha tratado por siglos desde su caída de ayudarse y de resolver sus problemas por él mismo y no ha podido. El hombre ha tratado de solucionar su sentimiento de soledad. Y desde el Génesis el hombre se creó instrumentos de música para divertirse, y inventó las distracciones y ha inventado cualquier cantidad de cosas para aliviar el sentimiento de que se encuentra solo, cortado, apartado de su Creador. Y no ha solucionado su problema. La razón por la que el hombre no puede ayudarse, hermanos, es porque el hombre es la causa de ese problema. El mismo hombre es causa de ese problema. Lo que nos muestra el Evangelio, hermanos, es que Jesucristo no forma parte del problema. Jesucristo es la solución al problema. Él ha venido como el único hombre que puede ayudarnos. Dice la Biblia que este hombre tenía 38 años en esa situación. Y él empieza a dar excusas, empieza a narrar su problema. Este hombre había intentado muchas maneras de tratar de obtener ese milagro, esa sanidad, y no había podido. Una manera, otra forma, y no había podido. Alguien que me ayude, me voy a estar en una posición más cerca del estanque, a ver si me toca. El hombre no sabe cuál es su problema. Ni siquiera sabe cuál es su problema real. Dice, está ciego. Está ciego. Y cuando damos consejería a creyentes, un error que comúnmente los cristianos creen es que pueden venir al pastor para que el pastor les dé una sesión de consejería psicológica.
A ver, cuéntame, te voy a escuchar, cuéntame tu problema. Y ya te cuentan el problema. Entonces el pastor tiene que hacerle su receta. Pues yo veo, según lo que tú me has dicho, mira, que estas pueden ser las cosas que te pueden ayudar. La causa de tu problema puede ser que falta comunicación en tu matrimonio, falta tiempo de intimidad con tu pareja, o falta atención en esta área. Y la gente quiere esas respuestas, y estoy hablando de creyentes. El problema del hombre es el pecado. Y escuche, hermanos, ese problema usted también lo tiene. Seguimos luchando con el pecado. Ya no somos salvos, hemos sido libres de la condenación, pero seguimos batallando. Y la solución al pecado es la misma, hermano. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Él es la única solución. A ver, y tú piensas, es que yo no sé cuál es el problema. Yo no sé por qué me pasa esto. Yo no sé por qué no puedo vencer esto. Yo no sé por qué no puedo cambiar. Te lo recuerdo. Es muy fácil. El problema se llama pecado. Se llama pecado. Y la solución es Jesucristo. Su Evangelio. Cree. Sigue creyendo el Evangelio. El hombre está ciego, no puede ver, ¿verdad? El hombre está paralítico, no puede venir a Dios. La humanidad se ha creado un falso Dios que lo tolera su pecado. Un Dios a su imagen y semejanza. Pero ese Dios no existe. Y quizás haya personas que vienen a las congregaciones y están allí y no han conocido al verdadero Dios. Un Dios extra bíblico, aparte de la Escritura, es un ídolo, no existe. Y un Dios que no existe no te puede ayudar. Un Dios que no existe no te puede ayudar. Y hay personas que están enojadas con Dios porque no encuentran la solución. Dios no me quiere ayudar. ¿Saben qué pasa? La mayoría de las veces esas personas no han conocido a Dios. No han conocido a Dios. Dios no le ha fallado a nadie. Dios nunca le ha fallado a ningún hombre. Dios nunca le ha fallado a nadie. Dios nunca te ha fallado. El hombre, a veces nos creamos una imagen de Dios y ese Dios no nos puede ayudar porque no existe. La Biblia dice que el hombre no conoce a Dios. Dios de la Biblia, sin embargo, ese ha venido a ayudarnos. A ayudar a los impotentes. En el verso 6 dice, cuando Jesús vio a este hombre, lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Entre todos los hombres que había ahí, Jesús escogió a uno. Jesús puso sus ojos sobre uno. Jesús lo vio. No solamente vio su enfermedad, lo vio con ojos de compasión. Jesús elige. Jesús escoge. De entre todos, en su voluntad, en su buena voluntad, Él escoge a quién salvar. Esa es una realidad. Él escoge y Él dijo, el caso más patético, más miserable, Jesús puso sus ojos sobre Él. Él sabía, dice la Escritura, que llevaba mucho tiempo así. ¿Y cómo es que Jesús sabía estas cosas? Bueno, yo estoy en la posición y a creerle al mismo escritor. En el capítulo 2, ahí atrás, puede ir, verso 25, nos dice que Jesús tenía un conocimiento pleno, completo, de lo que había en el hombre. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía que ese hombre tenía 38 años en esa condición y sabía que era paralítico, porque él tenía ese conocimiento pleno de lo que hay en el hombre.
Él conoce, hermano, el estado lamentable en que se encuentra la humanidad. Y Él quiere salvarla. Él no es ajeno al dolor. Él no es ajeno al sufrimiento de esta humanidad. Él ha venido a salvarla. Y de entre ellos, Él se dirige a un hombre y lo va a hacer objeto de su gracia, que conoce el corazón de este hombre, todo el dolor que tenía este hombre, todo el dolor que produce el pecado en el hombre, el Señor lo conoce. Él no es ajeno al dolor. Este pasaje nos describe a un Jesús que tiene compasión, que se compadece de nosotros, que se compadece del hombre, aunque este hombre ha pecado contra Él. Jesús ve las consecuencias de nuestro pecado y se compadece de nosotros. Y viene a nosotros y nos otorga su gracia. Si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la respuesta al pecado, siempre. Y Jesús le dice esto, hermano, le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué clase de pregunta es esta? ¿Cómo Jesús le preguntas esto a este hombre que está en desesperación, que si quiere ser sano? Ahora quiero hacer un paréntesis. Hay quienes dicen que cuando Jesús le está diciendo, ¿quieres ser sano? Lo que Jesús estaba haciendo era probar la fe de este hombre. No es cierto, hermano. El pensar en un Jesús que se acerca a un hombre que está en completa desesperación, que no tiene la manera, que lo ha intentado miles de veces y no ha podido solucionar su problema, que se siente solo, que se siente angustiado, que su situación es tan miserable. Ver a un Jesús que se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Te estoy probando para ver si puedes ser objeto de mi bendición. Esa es la imagen de un Dios cruel. ¿Sí o no? Muchos evangelistas agarran esta frase y dicen lo mismo. Y presentan a un Dios cruel. ¿Quieres un milagro? Sí, tienes que tener fe. ¿Quieres ser sano? Tú tienes que declarar con fe. Y si no sucede el milagro, es porque no tuviste fe. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de Dios es ese? Jesús no estaba probando su fe. Esa es la idea de un Dios limitado, de un Dios que está supeditado al deseo de nuestros corazones. Si entendemos que estamos totalmente depravados, ¿cómo vamos a desear las cosas espirituales? Esa imagen es de un Dios limitado que no puede hacer lo que Él desea. La salvación es del Señor, completa, absolutamente. Cuando Él decide salvar a alguien, lo va a salvar. No depende de ese alguien. Depende absolutamente de su deseo, de su voluntad. Él lo va a hacer. Así es que Jesús se acerca a Él no como un Dios cruel. Si tienes la suficiente fe, entonces tu vida va a cambiar. Si no, no. ¿Quién, hermanos, de nosotros podría dudar que este hombre enfermo no quisiera ser sano? ¿Quién pudiera dudar que tú quieres tener victoria sobre algún área en especial de tu vida? Con eso que luchas, con esa área débil en tu vida, ¿quién pudiera dudar que tú quisieras arrancarla de ti y que no estuviera ya más en ti? ¿Sabes? Dios sabe. Dios sabe que en verdad nosotros queremos ser limpios, apartados, santificados para Él. Así es que, ¿por qué Jesús pregunta esto? ¿Por qué Él dice, quiere ser sano?
Nuestro Señor le hace esta pregunta, hermanos, para llevarlo por el camino de la salvación. Jesús hace esta pregunta primero para llevarlo a este hombre al pleno conocimiento de su condición. ¿Cómo es posible? Jesús quería que él supiera cómo estaba. Él ya sabía cómo estaba. No, espérese. Estamos hablando de que el hombre está ciego. Él sabe las consecuencias, ¿verdad?, de su pecado. Pero el hombre no sabe cuál es el origen de su problema. Jesús le dice, quiere ser sano, para llevarlo a que este hombre tuviera el conocimiento completo de su condición, para que reconociera su estado de miseria, para que confesara con su boca su estado de miseria, su impotencia, para que de esta manera este hombre despertara en su corazón desesperado una esperanza de ser sano. Esta pregunta, ¿quieres ser sano?, llevaba en sí de una manera incluida, explícita ahí, en esa misma pregunta venía una promesa. ¿Quieres ser sano? Iba ahí, yo soy la respuesta. ¿Quieres ser sano? El que está diciendo, está trayendo la respuesta y está trayendo una promesa de ayuda a este hombre. Este hombre le contesta, hermanos, versos 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tengo, esta es la confesión, y esto es lo que Jesús quería, no para él darse por enterado, Jesús ya lo sabía, para que él supiera cuál era su condición. Señor, no existe, no hay, no tengo un hombre que me ayude. No hay nadie que me ayude. Ahí está su confesión. Yo no tengo a nadie que me ayude. Lo está confesando. No hay nadie sobre la faz de la tierra que me ayude. El hombre no puede ayudar al hombre, solamente el Hijo de Dios. No tengo a nadie que me ayude. Todos los intentos han sido infructuosos. Una y otra vez, y nunca lo intenté, y lo volví a intentar, y no he podido, y no he podido. Intentos infructuosos. Él con sus palabras está confesando su impotencia, su desesperación. Dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Pero momento, aunque no tiene nada de posibilidad, este hombre sigue ahí. Lo está intentando otra vez. Lo quiere volver a intentar. Está en el lugar ahí, quiere intentarlo de ahí. Entonces este hombre está diciendo, aunque no sé quién ni sé cómo me pueda ayudar, aquí estoy, aguardo algo de esperanza, aunque no sé ni cómo ni quién me pueda ayudar. Él está dispuesto a hacer de nuevo un intento inútil. ¿Esto es esperanza verdadera? No. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué ha hecho el hombre? El hombre seguirá haciendo esfuerzos inútiles por salvarse, aferrado, aunque él sabe que no va a obtener resultados. El hombre irá a la muerte en busca de su propia redención y en busca de su felicidad. Así se va a morir, intentándolo. Aunque sabe el hombre que no hay posibilidad, nunca lo ha logrado, ni lo logrará. El hombre seguirá intentando, aunque sabe que es inútil. Y dice la Biblia que todos ellos esperaban, ¿qué? ¿Qué es lo que estaban esperando? El movimiento de las aguas. Todos estaban ahí para hacer un intento, y ese intento radicaba en esperar a que se movieran las aguas. Todo el mundo espera el movimiento de las aguas. Ahora quiero hacer una reflexión acerca de eso. Cuando yo volteo y miro la religión, cuando yo volteo y miro las religiones, cuando entiendo y veo que todos están esperando algo.
Los musulmanes están esperando el movimiento de las aguas, promesas, profecías. Los católicos esperan el movimiento de las aguas. Los protestantes esperan un gran avivamiento, la gran mayoría. Todos están esperando el movimiento de las aguas. Sin embargo, todas las religiones están llenas de personas muertas, enfermas, que necesitan salvación. Y no quiero aislarnos. Tú puedes estar aquí en esta mañana y puedes venir con esa misma actitud, esperando algo milagroso, algo externo, esperando algo especial, algo que ni siquiera sabes cómo, ni cómo va a suceder, pero bueno, es otro domingo, otra manera, otra vez lo vamos a intentar, vamos a sentarnos. Y aquí puedas estar tú sentado esperando algún tipo de movimiento o avivamiento personal en tu vida. La buena noticia para ti es que tú no tienes que esperar ningún tipo de movimiento. Jesús va a ese lugar. Y la respuesta a este hombre no es para ayudarlo y esperar a que viniera otro avivamiento. No. La respuesta, hermanos, no es cuándo, no es un momento. No es un momento azaroso, no es un milagro azaroso. La iglesia ya no tiene que esperar. La iglesia ya no tiene que estar esperando. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene en su nombre todo el poder, ya ha venido. Ya ha venido. Jesucristo está aquí en esta mañana y Él está hablando. Él está hablando y tú no tienes que esperar. Él es la respuesta. Tú no tienes que esperar el día de mañana a que algo suceda extraordinario en tu vida. Tienes que escuchar hoy a Jesucristo. Jesucristo no es un movimiento. Jesucristo es una persona real. Y Él está en su iglesia. Él es la respuesta, hermanos. Y llamarán su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No es un momento, hermano, especial. Es una persona y es Jesucristo. Él está entonces donde está la necesidad, donde está la debilidad. Y Él le dice a este hombre, ¿quieres ser sano? La pregunta es, hombre, hermano, hermana, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Reconoce tu pecado. Reconoce tu incapacidad. Cómo el hombre mortifica el pecado, cómo el cristiano tiene victoria sobre el pecado. Esta es la única manera, hermanos. Es Cristo. Reconoce tu incapacidad. No puedo ayudarme a mí mismo. No hay un esfuerzo humano. Lo he intentado una y otra vez. Lo único que me queda es confiar que Jesucristo ha venido a salvarme y abandonarme a Él y rendirme a Él en absoluta rendición a Él. Reconoce tu impotencia, no hay nadie que te pueda ayudar, no es el pastor, no eres tú, no hay consejero, no hay predicación, no hay método moral o religioso, no hay disciplina que tú te puedas imponer, que te dé victoria sobre el pecado. Confesión, arrepentimiento, fe. Confiesa, arrepiéntete y ten fe. Confiesa, arrepiéntete y ten fe. Jesucristo es el Señor. Él es mi Salvador. Jesús le dijo a este hombre, después de haber confesado su incapacidad, Jesús le dice en el verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Tú dices, qué fácil. No, 38 años. Y ahora viene un hombre que él no conoce. Escuche,
Este hombre no conocía a Jesús. Viene un desconocido y le dice, ¿quieres ser sano? Él no lo conoce. Él no sabe quién es. Él no sabe que es el Hijo de Dios. Él no sabe que tiene el poder para sanarlo. Pero cuando él lo escucha, y él escucha esas palabras, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre escuchó esas palabras como si el cielo se hubiera abierto y del cielo mismo estuvieran descendiendo estas palabras. Levántate, toma tu lecho y anda. No importó que no conociera, él tomó esas palabras y las escuchó como del cielo. Y él supo, sin conocer a ese hombre que estaba frente a él, él supo que era Dios. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Así es la salvación. ¿Lo recuerdas? Si eres regenerado y nacido de nuevo, ¿recuerdas tú cuando creíste el Evangelio? Tú no conocías a Dios. Y entendiste algo que te era imposible. Y escuchaste verdaderamente con fe algo que no entendías. Y creíste en alguien que no conocías. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está el gloriarnos? Que la fe es un don de Dios. Esa misma manera, hermanos, obra en la santificación de su pueblo. Yo no sé cómo santificarme más. Yo no tengo el método de cómo tener victoria sobre el pecado con el cual estoy luchando. Yo no tengo humanamente el método. No lo sé. No lo sé. Pero recuerdo, de la misma manera que yo no conocía ni entendía, Dios hace la obra en ti. Dios está haciendo la obra en el creyente. Dios, no sabes ni cómo. ¿Qué le dice a Nicodemo? El Espíritu sopla de donde quiere y cuando quiere. Tú no sabes ni cómo. Y Dios está obrando en ti. Hay esperanza. Hay esperanza en esta lucha, en este asedio con el pecado. Esta lucha que el cristiano tiene con el pecado. En este tiempo, en este desierto de prueba y de tentación, hay esperanza. El Espíritu está obrando en el creyente para santificarlo, para limpiarlo. Esa es la obra que Dios hace en nosotros. Y dice, y al instante, en el verso 9, ya voy a terminar, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Al instante aquel hombre fue sanado. No fue una sanidad progresiva, no fue una sanidad parcial, un poquito y después voy a ir completando esta sanidad. Dice, al instante, no progresivamente, sino instantáneamente, no parcialmente, sino completamente. Él ha venido a salvar a su pueblo de la misma manera. De la misma manera, no progresivamente. Él nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha presentado justos delante del Padre ya. No parcialmente. No va a ir haciendo que nos ganemos la salvación progresivamente. Él ha pagado todo el precio en la cruz y nos ha dado acceso completo. La salvación es completa. Lo que Él nos ha entregado. Esa es el glorioso resultado de la salvación.
¿Mm? Hermano, ¿se da cuenta cuando vemos esta señal? ¿Qué vemos aquí? A grosso modo, un hombre totalmente incapacitado, impotente para hacer algo por sí mismo, desahuciado, al borde de la muerte, esperando solamente el desenlace de la muerte. 38 años, toda una vida en esta situación. Y en un instante, ese hombre, la vida de este hombre cambió. ¿Sí o no? Imagínense 38 años paralítico. ¿Qué hacía? No podía hacer nada. Ahora, el paralítico se levanta y anda. ¿Se imagina usted el cambio de vida de este hombre? ¿Habrá alguna manera de describirlo? 38 años postrado en cama y ahora con sus piernas firmes y fuertes, de pie. Toda su vida sin duda cambió. Estamos hablando de un cambio total de vida, hermanos. De un mundo de posibilidades enfrente de él. De todo aquello que no podía hacer, ahora lo puede hacer. De toda esa incapacidad, ahora ha sido cambiada por un sinfín de posibilidades que él puede, de cosas que él puede hacer. Este hombre, podemos decir, nació de nuevo. Si le preguntáramos a él, descríbenos qué sucedió, él hubiera dicho, yo volví a nacer. Quizá tenía 40, 50 años, pero él pudo haber dicho, yo aquí comienza mi vida de nuevo. Él vino a salvarlo. Él vino a salvarlo. A darle una vida nueva. Y eso es lo que hace, hermanos, el Evangelio. Entregarnos una vida nueva. Terminamos con el Salmo 107. Salmo 107, verso 4. Dice el salmista, Señor, ayúdanos. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Verso 10. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en yerros, cautivos al borde de la muerte, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase, no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas, de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Él es la respuesta. Su palabra. ¿Se da cuenta? Él envía su palabra, el santo evangelio, a los que están al borde de la muerte. Estaban así al borde del abismo de la muerte, ahí encadenados, en prisiones. Estaban los hombres sin Dios, al borde de ir a la eternidad sin Dios. Y dice el salmista, porque quebrantaron su ley. Porque se rebelaron contra Dios. Las consecuencias fueron desoladoras. Su alma desfallecía en ellos, angustiados, en tinieblas, en aflicciones, en hierros, aprisionados al borde de la muerte. La sombra de la muerte estaba sobre de ellos, a punto de caer. La muerte sobre de ellos. Y clamaron
a Él y Él los libró. Clamaron a Él y Él envió su palabra y los sanó. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Envió su palabra, Cristo, y los sanó. La sombra de la muerte que estaba a punto de caer sobre de ellos quedó cautiva. El Señor la venció y los libró y nos sanó. Verso 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es sabio y entenderá estas cosas? Observen el obrar de Dios. El salmista decía, volteen y miren cómo Dios ha obrado. Miren el carácter de Dios, sus atributos de santidad, de justicia, que tiene que hacer justicia por el pecado. Y hay desolación en el hombre por causa de su rebeldía. Pero volteen y miren. Un Dios compasivo, amoroso, misericordioso, que tuvo que enviar a su Hijo, enviar su palabra para poder satisfacer la justicia que merecía el pecado y sanarlos y librarlos de la muerte. No hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo. Él es el Salvador, hermanos. Amén. Vamos a orar.